en las diferentes agendas y que estamos en nuestro último día del Congreso de Agroconciencia. Entonces, para aquellos que han decidido compartir con nosotros este espacio, pues van a encontrar que hemos venido desarrollando durante los 3 días del Congreso mapas de la ciencia relacionados con cada uno de los ejes temáticos específicos de cada día. Entonces, parte de la charla del día de hoy es dar continuidad a las capacitaciones y a los espacios de trabajo que se desarrolla junto con la biblioteca en los temas de análisis de la ciencia, análisis cienciométricos y análisis de tendencia. La charla del día de hoy es la segunda parte de la primera charla que realizamos con el equipo de la BAC, en la cual presentamos los primeros análisis cienciométricos y los más frecuentes que se utilizan para definir redes de coautorías. El día de hoy queremos explorar un poco más con ustedes cómo podemos explotar los metadatos que están asociados al artículo científico como pues el principal producto de investigación que se genera de un proyecto de I+D+I. No es el único, sabemos que por la naturaleza de Agrosavia generamos diferentes tipos de salidas de outputs de I+D+I. El artículo es una de ellas, pero quizás es aquel en el cual podemos generar una mejor interacción con nuestros pares científicos y académicos, a diferencia de otros productos que están más orientados a trabajar con nuestros asistentes técnicos y con nuestros productores. El contenido de la charla, como lo mencionaba Diana, es ya empezar a avanzar un poco en los temas de la cienciometría y profundizar un poco más en diferentes tipos de análisis. La idea es que el próximo año vamos a tener otras 2 charlas que se van a alinear con las 2 charlas previas y nos va a permitir lograr tener un panorama completo del alcance que pueden tener estos tipos de estudios y análisis. En este caso, las charlas que tendríamos el próximo año estarían enfocadas un poco más al uso de la herramienta Bibliometrics. El día de hoy vamos a dar continuidad al uso de la herramienta BossBeaver. ¿Qué vamos a abarcar en la agenda del día de hoy en una hora? A veces es difícil en un espacio tan corto abarcar todo el contenido que se puede tener en un curso, en una capacitación de cienciometría, análisis de tendencias o vigilancia tecnológica, como se conoce el término de manera más general. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El próximo año esperamos, a más tardar a mitad de 2023, lanzar un curso a través de Academia Agrosavia de vigilancia científica y tecnológica y también de divulgación. Es un curso de 40 horas que va a tener sesiones asincrónicas y sesiones sincrónicas alineadas con estas charlas que hacemos con la BAC y también del Departamento de Inteligencia. Entonces, el día de hoy quiero que nos enfoquemos en 7 componentes. El último es como un plus. La idea es que esta es la cuarta charla que vamos a realizar en esta jornada de temática, que es la de metaanálisis, pero quiero empezar a dejar como unas pequeñas señales de la importancia de este tipo de análisis. La idea es que vamos a empezar a abordar sobre el artículo científico como fuente de metadatos de interés, mirar la estructura del artículo y cómo cada una de sus diferentes secciones nos puede dar diferentes mapas y diferentes lecturas sobre las tendencias de nuestra área de conocimiento o nuestra área de interés. ¿Cuáles son los metadatos indexados complementarios que no necesariamente se reflejan en la publicación, pero que sí construyen los sistemas de indexación de revistas? Vamos a mirar nuevamente los 2 análisis más utilizados en cienciometría, que son la concurrencia de textos, pero no solo de textos claves, entendidos como las palabras claves, sino como el título y el resumen también nos pueden generar una lectura complementaria a los mapas de concurrencia de palabras claves. Vamos a mirar el tema del análisis de concurrencia de textos claves, pero en las conclusiones del artículo, y el análisis de concurrencia de datos específicos. En este caso son esos metadatos complementarios que tienen algunos artículos. Y vamos a cerrar con el grafo que nos permite hacer una inferencia o un análisis de lo que serían las líneas de base de nuestra área de investigación y las fronteras. En este caso no hablamos de fronteras de conocimiento, sino los frentes de investigación. ¿Cuál es en este momento del desarrollo científico, qué es lo último que se está trabajando? Digamos que ya el tema de fronteras o las llamadas borderlines de conocimiento estarían más asociadas a la identificación de esos temas que son emergentes y que están incorporando diferentes tecnologías para hacer la punta de lanza de la investigación. Y finalmente, pues lo que les comentaba, algo relacionado con el tema de metaanálisis. Quiero detenerme inicialmente para presentarles un poco esta gráfica. Estos son unos análisis ya predeterminados que se pueden consultar en una herramienta que es de uso libre, la cual ustedes se pueden inscribir fácilmente con un correo electrónico, que es el foro de la plataforma de inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial. En esta plataforma van a encontrar un poco más de 190 tópicos de investigación. También hay mapas por las diferentes economías del mundo y están los mapas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Hay un tópico muy interesante que destaca el Foro Económico Mundial relacionado con las ciencias y cómo las ciencias, entendidas como ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias de la salud y pues todas las derivaciones del quehacer científico y tecnológico, están enfocadas en esa generación de conocimiento. Y cuando pensamos en el desarrollo de un investigador, en su productividad científica, pues esa generación de conocimiento, uno de los primeros canales que materializan y hacen explícito ese conocimiento que se desarrolla en un proyecto que tiene experimentos en laboratorio, en campo, experimentos con datos secundarios, en un computador, modelamiento, es el artículo científico. Y esa generación de conocimiento empieza a permear otros elementos que son importantes y correlacionados al quehacer que realizan ustedes como investigadores de la corporación. La generación de conocimiento debe reflejar los valores de una sociedad, de una comunidad, debe apalancarse en una infraestructura que le permita ser más eficiente y pertinente y por supuesto estar a tiempo en la generación de soluciones, contribuye en nuestro estado actual de la transformación digital a generar la identidad digital de un investigador, de un grupo, de una institución, incluso de un país. Se está potenciando el uso de herramientas de realidad virtual aumentada para poder hacer accesible esta información y por supuesto también para capturar información. Los artículos científicos y esa generación de conocimiento contribuyen a la Está apagado el micrófono, Diego. Doc, se te cerró el micrófono. ¿Hace mucho o se acabó de cerrar? ¿Me escuchan mejor ahí? La última idea, sí. La última idea, ok, gracias Alexander. Está relacionado con también cómo involucramos a la participación ciudadana en la construcción de esas publicaciones científicas. Y aquí hablamos de lo que se está buscando con la inclusión social del desarrollo tecnológico, de que el productor o el asistente técnico o otros actores no necesariamente científicos puedan participar en todo el ciclo de vida del proyecto. Y esto nos lleva a uno de los principales productos que generamos como investigadores en la corporación y que pues no es el único, es muy importante, pero también se potencia con las otras salidas de investigación que generamos. Y en este caso el artículo científico comprende diferentes conjuntos de datos, de textos que nos van a permitir hacer diferentes análisis e inferencias sobre las áreas de conocimiento en las cuales estamos desarrollando nuestra actividad o nos interesa conocer cómo están avanzando a nivel del mundo. En este caso, el primer componente es la revista científica. ¿Cuáles son las revistas que están indexando o están promoviendo la visibilización en la comunidad científica del conocimiento en un área del saber? En este caso, esa revista donde se está indexando nos permite analizar diferentes tipos de datos. Aquí podemos tener métricas del potencial de visibilidad que puede tener mi artículo en función de la revista. Entonces hablamos del cuartil, pero nosotros también hablamos del cuartil, sino también en qué otras bases de datos está siendo indexada. Hablamos de la visibilidad que tiene la revista en función de la accesibilidad que van a tener los contenidos. Entonces todo lo que hemos venido hablando de revistas que tienen acceso híbrido, acceso restringido, acceso abierto y también dónde están los núcleos de conocimiento asociados a mi área en las revistas. Posiblemente hay núcleos de conocimiento que no necesariamente están en revistas estadounidenses o europeas, sino pueden estar en revistas latinoamericanas, incluso en revistas asiáticas y en revistas del continente africano. Y lo que nos permite analizar el journal que está asociado a un artículo científico son las potenciales fuentes en las cuales yo puedo difundir mi investigación, pero también las fuentes en las que puedo consultar línea de base para darle un piso, darle un sustento con base a estudios previos a mi investigación. Yo creo que todos hemos visto cuando entramos a Google Scholar la frase que aparece ahí a hombros de gigantes. Y principalmente eso es reconocer que nuestro trabajo se debe fundamentar en los estudios previos y en el acervo científico que está detrás de la investigación. Tenemos el título del artículo. Si nos centramos en analizar con las herramientas cienciométricas el título del artículo, aquí vamos a encontrar un análisis de la intencionalidad de la investigación. En teoría, yo leyendo un artículo puedo enfocarme y entender cuál es el objeto de estudio, o sea, cuál es el objeto de intervención sobre el cual el investigador o el equipo de investigación está desarrollando su trabajo, pero también puedo tener una inferencia de ese objeto de trabajo. ¿Qué elementos facilitan la intervención de ese objeto de estudio? En este caso, aquí están hablando de una aproximación de economía circular para la producción de biopesticidas basados en hongos y emplean un tema
emplean sustratos y hacen la evaluación económica de esos sustratos y esos biopesticidas. Entonces, el objeto de estudio es la investigación en biopesticidas basados en hongos. ¿A través de qué? A través de este tipo de sustratos y el análisis de su impacto económico. Entonces, ahí uno empieza a ver que el solo título del artículo y yo mapeando diferentes títulos de artículos de, no sé, una temática, por ejemplo, en análisis de residualidad de pesticidas, voy a entender qué tanto varían los objetos de estudio en especies, en los pesticidas que se están analizando y el objeto de trabajo, las metodologías, métodos, herramientas que se están utilizando para abordar ese objeto de estudio. Este fue el que tratamos la vez pasada, los autores y afiliaciones, y básicamente estos campos de metadatos nos permiten analizar redes de interacción. Podemos ver redes de interacción entre investigadores, evidenciar grupos de investigación, trabajos entre investigadores de diferentes grupos. Podemos ver interacción a nivel institucional, qué instituciones cooperan, no necesariamente de manera formal. A veces las relaciones que uno ve en estas redes no obedecen a que haya un convenio marco, un convenio específico, un memorando de entendimiento, sino son las mismas dinámicas de cada comunidad científica. Y también podemos ver la relación de países y ahí podemos ver los núcleos de trabajo en las diferentes regiones de nuestro planeta. Y básicamente el análisis de esto nos permite saber qué relacionamientos hay, verificar si ya están formalizados o no y mirar el potencial de internacionalización que puede tener un investigador, un grupo y un país frente a una temática específica. El siguiente componente son las palabras claves. Las palabras claves principalmente lo que nos hacen es definir los tópicos en los cuales está asociada mi investigación. Como muchos de ustedes publican en diferentes revistas y en diferentes áreas de conocimiento, cuando uno va a seleccionar las palabras claves del artículo, normalmente utiliza, por recomendación de la revista, unos tesauros o unas bibliotecas especializadas en términos. Digamos, para el caso de nuestros investigadores en las áreas de socioeconomía, están los tópicos del JL, el de Economic Literature, el Journal of Economic Literature, que tiene un tesaurus específico. Está el Agroboc, que es para todo el tema de ciencias agrarias. Entonces, cuando el investigador selecciona esos tópicos, lo que nos está diciendo, estos son los principales temas o potenciales ejes temáticos en los que está alineada mi investigación o las áreas de conocimiento. Y analizar esas palabras claves lo que nos lleva es a tener unas tendencias generales, porque estamos hablando de que puede haber palabras que se repitan mucho entre los artículos y nos va dando la tendencia. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando temas de biopesticidas o bioproductos, lo más probable es que la palabra biopesticide o bioproducto o bioproduct sea la que más aparezca. Entonces, ya estamos viendo un eje temático, diseño o evaluación de bioproductos. Cuando ya nos vamos al resumen, aquí vamos a tener un poco más de contenido. ¿Qué ocurre con el resumen? El resumen es un párrafo en el que tú tienes la declaración del objetivo, mencionas tu metodología, das un panorama general o algo muy específico de tus resultados y colocas la gran conclusión de la investigación, que pues se va a hacer más explícita y se profundiza más en la sección de conclusiones. Esto lo llamamos nosotros las tendencias complementarias. ¿Por qué? Porque la palabra clave te da la tendencia general, te dice más o menos las áreas de conocimiento, los ejes en que se está enfocando ese campo de interés tuyo, y las complementarias, el título del abstract te dice, bueno, te perfila un poco más baja el detalle en, bueno, y en esas temáticas, qué tópicos más detallados hay que no sean tan generales. Algo clave con las palabras claves es que no solo se utilizan las palabras claves que define cada investigador, sino que las revistas y los sistemas de indexación de revistas utilizan unas bibliotecas o librerías específicas, unos tesauros propios, y colocan unas que se llaman palabras de indexación, que son otro campo de metadatos que aparece en la base en que queda indexada. Y eso nos da otra lectura porque ya nos da es como unas áreas transversales, como una especie de normalización de áreas. Sin embargo, pues a criterio personal, a mí me gusta más trabajar con palabras claves porque estoy visibilizando lo que quiso decir el investigador, mientras que las palabras de indexación visibilizo la categoría que que le asigna la revista en un estándar general. Entonces a veces prefiero más eh, utilizar ese criterio del investigador al seleccionar sus palabras, que puede tener ventajas y desventajas. La gran desventaja es que a veces repetimos palabras que están en el título. Entonces, algunas recomendaciones que dan las revistas es, en sus palabras claves, no utilice las palabras del título. A veces es difícil porque si uno quiere poner en valor la especie que trabajó, pues uno vuelve y coloca el nombre científico. El otro campo de metadatos interesante es el DOI. Más que para hacer análisis, nos sirve para recuperar metadatos. Esto es como si fuera la cédula del paper. Entonces nos permite tener una trazabilidad del documento y poder hacer diferentes tipos de análisis combinatorios sin que cuando combinamos diferentes bases de datos, esto es clave para normalizar, quitar duplicados, sinonimizar. Y pues también, por supuesto, para buscar el contenido en texto completo si está disponible.
Ya nos vamos al cuerpo del artículo. Entonces, en el cuerpo del artículo científico vamos a encontrar otros metadatos muy interesantes. No están en la misma estructuración que los metadatos que ya acabamos de ver, pero sí pueden ser utilizados en VozBeaver. Hablamos de la introducción. La introducción, básicamente, si trabajáramos los textos de las introducciones para hacer análisis de concurrencia de textos claves, podríamos empezar a identificar mapas de las líneas de bases de la investigación. Uno lo que encuentra en la introducción es una pequeña estructuración de un estado del arte, aunque pues hay revistas que piden una sección específica de estado del arte, pero en la introducción yo lo que hago es mostrar las bases en las que se ha desarrollado mi objeto de estudio, mi objeto de trabajo. Vamos a tener un detalle del objetivo de la investigación, un poco más explícito que lo que está en el resumen, y posiblemente en algunas publicaciones vamos a encontrar la hipótesis que se busca comprobar o falsear, y vamos a encontrar también la pregunta de investigación. Entonces, este análisis de concurrencia me permite identificar problemáticas. Si yo hago un mapa de las introducciones, lo que va a encontrar son los ejes o los clústeres de trabajo relacionados con las problemáticas. Entonces ya estoy encontrando otro mapa que me permite, bueno, qué problemas está abordando mi comunidad de interés. La siguiente sección son los materiales y métodos, diseño metodológico, metodología de la investigación. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Básicamente el detalle del objeto de trabajo, cómo intervenimos ese objeto de estudio. Entonces aquí vamos a encontrar los procedimientos, las técnicas, si se mencionan equipos, las metodologías, entre otros componentes que van en esta sección. Al analizar esto, hacer un análisis de concurrencia de textos claves de esta sección, ¿qué esperaríamos encontrar? Un mapa que nos pudiera ayudar a identificar nuevas rutas de investigación. Podríamos empezar a encontrar qué tipos de análisis son los más comunes, qué tipos de equipos, qué tipos de metodologías. Entonces empezaríamos a encontrar como una versión agregada de cómo se ha intervenido en nuestro objeto de estudio. Cuando me voy ya a la parte final, miren que aquí yo no toqué la parte de resultados. ¿Por qué? Porque hacer un análisis de concurrencia de textos claves en resultados puede ser muy complejo y requeriría de trabajar las diferentes subsecciones que componen los resultados. Digamos, en la metodología tiene 4 pasos, entonces cada sección de resultados va a tener 4 pasos. Entonces es un trabajo que implicaría un análisis exhaustivo de estas redes de concurrencia y pues básicamente en los resultados uno va a encontrar más que todo, sobre todo en temas de investigación básica y aplicada, pues los grafos, tablas con los síntesis de los análisis estadísticos, algunas reflexiones sobre esa discusión de los resultados, si la sección está combinada o si la sección está separada. Entonces es una sección que todavía no estamos expresando, no hemos empezado a explorar con estas herramientas por la cantidad de contenido y sobre todo por la diversidad en la que se presenta la información dependiendo de cada diseño de la investigación. Cuando nos vamos a conclusiones, que ese sí es un campo que podemos explorar, en algunos artículos es conclusiones y trabajos futuros o conclusiones y reflexiones de futuras. Las conclusiones del artículo básicamente nos dan eso. ¿Cuál fue la reflexión o la comprobación de esa pregunta, de esa hipótesis o la respuesta a esa pregunta de investigación por parte del investigador? Pero también nos contribuye a identificar cuál fue la solución de esa problemática. Si yo mapeo conclusiones y la contrasto con un mapa de la problemática en la introducción, puedo empezar a mirar de esos problemas qué tipo de soluciones se están generando. Pero algo muy interesante es que cuando se escriben las conclusiones, nuestros investigadores y la mayoría de los investigadores colocan los pasos a seguir. Si se hizo esto, pero hace falta esto, o es necesario profundizar un poco más, o se requiere hacer un contraste entre esto y esto, o encontramos que lo que dijo este otro trabajo no era totalmente, o sea, le faltaba un complemento y nuestro trabajo complementa estos resultados. Entonces aquí lo que nos va a dar es una primera aproximación a un mapa de futuro. ¿Sí? De hacia dónde debe seguir la investigación. Entonces, si yo tomo, digamos, artículos de 2022 y analizo las conclusiones, pues artículos de un área de conocimiento específica que me interese, voy a encontrar hacia dónde se va a enfocar esa investigación, qué se está proponiendo para hacer en el corto plazo. De pronto se encontrarán algunas señales de mediano plazo, eso va a depender también de cada equipo de investigación que trabajó en el artículo. En la mayoría de los journals ahorita es obligatorio declarar si existe la financiación, cuál ha sido la fuente de financiación que se apoyó en la publicación. Entonces, en este caso, este campo ya también está siendo un metadato indexado, o sea, ya aparecen los metadatos que yo puedo descargar de Scopus, Web of Science, Cielo, otra base de información, y lo que me va a generar un mapa que es un poco complejo por lo que aparecen, la sinonimización no es tan fácil por la manera como se enuncian las diferentes fuentes de financiación, pero sí se puede generar por lo menos un listado inicial en el que yo pueda decir, estas son las entidades que están financiando mi área de conocimiento. Y uno puede identificar a qué país están asociadas
o mirar si son fuentes transnacionales de financiación. Y uno dice, bueno, si quiero apuntarle a esta área de conocimiento y tengo que buscar recursos, estas son las principales fuentes de financiación. Este es un metadato muy interesante para buscar potenciales recursos de investigación. Y finalmente tenemos, quizás en algunos artículos, sobre todo los tipos review, el más extenso, pero también el más interesante, que son las referencias. Entonces, cuando yo empiezo a hacer los análisis, analizar la interacción de referencias, yo puedo empezar a encontrar en una técnica que se llama acoplamiento bibliográfico, identificar cuáles son esas líneas de base de la investigación, cuáles son las referencias que más se están citando, pero también puedo mirar qué artículos comparten una mayor cantidad de referencias. Cuando yo tengo, digamos, por ejemplo, una publicación, y voy a tomarte de ejemplo, César, y César tiene una publicación, y en las publicaciones nosotros compartimos, no sé, el 15% de las referencias, quiere decir de que así no estemos trabajando conjuntamente, tenemos un núcleo de conocimiento común, porque estamos compartiendo una línea de base de referencia, y se podría decir que los dos artículos están trayendo esa línea de base para volverse un frente de investigación. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese grafo. Bueno, estos son los metadatos indexados complementarios que, uno, no aparecen en la estructura del artículo, pero sí aparecen cuando yo descargo la información. Entonces voy a irme un momento a Scopus, a ver si estoy conectado. Me saco del sistema para mostrarles dónde está esa información. Aquí tengo una búsqueda sencilla que son los artículos de la revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria que están indexados en Scopus hasta el momento en este año. Pues cuando yo voy a hacer la descarga de los metadatos, que selecciono pues la opción de todos y le doy a exportar, él me aparece todos estos son los campos de metadatos que yo puedo descargar. Él por defecto nos deja solo los campos relacionados con la información que yo requiero para citar una publicación en un trabajo que esté realizando. Y los formatos que más se utilizan son el CSV para migrar datos a Excel y el BibTeX, que también nos sirve para utilizar algunos software de análisis cienciométrico y bibliométrico. Pero hay otros campos de información que son los que les he venido hablando. Entonces está toda la información bibliográfica, donde aparecen todo lo relacionado en dónde está indexado ese artículo, aparecen las afiliaciones, aparece toda la información de resumen y palabras claves para identificar esas tendencias generales y complementarias, aparece la financiación. Este es un campo que nosotros hemos venido proponiéndole al Departamento de Recursos y Alianzas que empiecen a explorar Scopus y a mirar potenciales fuentes de financiación también para movilizar capacidad de captura de recursos. Y tenemos el de otra información, que es el que les estaba mostrando en el slide, donde aparecen información relacionada con registros de marca y manufactureros. En este caso lo que aparece es información. Si en el artículo se mencionó algún producto que sea alguna empresa, digamos por ejemplo un agroquímico que sea de, no sé, de Dow, de BASF, de Monsanto, ahí aparecen esos metadatos. O si se utilizó alguna accesión específica de alguna planta, pues también aparece ese número de accesión. O si aparecen compuestos químicos que se hayan utilizado, pues aparece el nombre del compuesto químico, tanto la fórmula química como el nombre común o el nombre simplificado. Aparece información de las conferencias, digamos que eso es más cuando queremos analizar los conference proceedings y las referencias, que es el que nos sirve para identificar esas bases de información. Entonces, quería mostrarles ese componente. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Si está la información de los nombres y de los nombres de productos comerciales o de las empresas que los fabrican, pues vamos a tener información ya sea de insumos, de equipos, de máquinas y de sus proveedores. Entonces podemos analizar los proveedores que más se involucran en procesos de investigación. Entonces de pronto se aparece información de Dow, de BASF, Monsanto, bueno, de las diferentes casas, de Bayer, de las diferentes casas comerciales para analíticos, reactivos de analítica, de química analítica o reactivos que se utilizan en pruebas en campo. Bueno, aquí hay un sinnúmero de posibilidades, pero pues nosotros no lo hemos trabajado todavía. Nosotros hemos trabajado es el de químicos. Aquí no se olvidó cambiar esto, disculpen. Aquí básicamente lo que podemos hacer es análisis específico sobre agroquímicos de interés o sobre moléculas. Por ejemplo, si alguien está investigando en residualidad de pesticidas en plantas o de químicos en el suelo, posiblemente pueda encontrar información interesante en este metadato de campos, en este campo de metadatos. Listo. Entonces, ya aquí voy a empezar con algunos ejemplos, con lo que hemos venido conversando. Entonces, antes de eso, pues voy a recordarles dónde podemos bajar el aplicativo de software.
Entonces, ustedes en sus navegadores de Google o en el que utilicen que sea de su preferencia, pueden colocar Boss Beaver, los va a llevar es el primer resultado que sale en la búsqueda de Google y se van directamente a la opción de descarga. La versión actual del software es la versión 1.6.18, la cual fue actualizada el 24 de enero de este año. Normalmente, este software lo diseñaron unos investigadores de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Ellos habían venido generando diferentes actualizaciones con una frecuencia de 4 o 6 meses. Es raro que no hayan hecho una actualización. Posiblemente han estado trabajando en otros proyectos o prevé el lanzamiento de ya la versión 2.0 para 2023. Esperemos que venga con otras opciones que nos permitan explorar diferentes metadatos y por supuesto también que vengan con opción multilingüe, porque básicamente la interfaz que se trabaja es procesamiento del lenguaje natural en inglés. Nosotros hemos publicado algunos mapas en español, pero lo que hacemos es o una traducción con Google Traductor o con Google Sheets, que se puede traducir hojas de cálculo de un idioma a otro, o a través de Python, que hay una librería que genera la traducción de metadatos. Entonces, bueno, aquí básicamente ustedes descargan es un archivo en zip. No necesita instalación, o sea, no tenemos que poner ticket del DTI. En la carpeta está el aplicativo para que se corre sobre plataforma Java y pues básicamente es muy intuitivo para manejar. Tiene un tutorial bastante interesante. Yo aquí lo tengo en mi escritorio. Tengo ya varios abiertos donde tengo los ejemplos, pero voy a abrir uno en el que no esté cargada ninguna red de concurrencia para que podamos trabajar sobre ellas. ¿Qué vamos a ver en esta parte de la charla? La idea es que podamos ver, en función de esos metadatos que les estoy mencionando en el artículo, algunos análisis de redes que se pueden hacer. En este caso, mientras carga el aplicativo, estamos viendo dos mapas de concurrencia que se realizaron con la herramienta. Este primer mapa que tengo a la izquierda fue hecho con las palabras claves declaradas por los autores e incluimos algunas palabras de indexación de las revistas, de los sistemas de indexación de las revistas en que están publicados. Aquí básicamente es un mapa de tendencias en bioprospección, ¿sí? Relacionados con todas las palabras o términos afines a bioprospección o bioprospección de la biodiversidad o uso de la biodiversidad desde la biotecnología. Entonces fue una cuestión bastante sencilla, pero lo que empezamos a encontrar fue que ya se marcaban de manera específica varios clústeres o ejes temáticos de trabajo. Uno relacionado con la biodiversidad y relacionado con esa biodiversidad en el tema de plantas, en la biodiversidad de los ecosistemas y el uso de esas plantas medicinales. Sobre todo aquí se infirió mucho el tema de los compuestos bioactivos que tienen algunas de nuestras especies vegetales. Otro componente relacionado con el uso de las biomasas, tanto las de primera, segunda como tercera generación, y pues todo el enfoque que hay todavía para el uso de energías alternativas derivadas de la biomasa y también, por supuesto, cómo esa biomasa y la conversión en esas energías alternativas debe tener en cuenta la generación de emisiones de gases de efectos invernaderos. Apareció un tema relacionado con el tema de metabolismo de enzimas, ingeniería metabólica, biomoléculas, un tema de antioxidantes, de actividad antimicrobiana de esos compuestos de interés en las plantas, incluso en hongos y también de algunos insectos que se utilizan para bioprospección. Me parecía un tema muy interesante de tecnologías 4.0 de robots agrícolas, del uso de tecnologías 4.0 para hacer análisis e identificar el potencial de los suelos, en los componentes de los suelos para pues temas de bioprospección. Y aquí pequeñito, pero no menos importante, pues aparecía todo lo de bioremediación, biodegradación. Entonces, ese es un mapa en el que uno esperaría construir siempre con las palabras claves, que me muestre unos ejes temáticos, 6, 7 ejes temáticos en que yo pueda decir, la investigación se está derivando en estos temas. Un mapa que me genere 7, 8 ejes temáticos es un mapa que fue bien construido en función de las palabras claves. Y este que tiene al lado, que si ustedes pueden ver, no se ve como tan solapado, o sea que aquí los ejes temáticos se comparten entre sí. Vemos que ya nos empieza a dar unos elementos un poco más puntuales. Por ejemplo, aquí yo empiezo a mirar un tema relacionado con extractos y en esos extractos ya me están hablando de la bioactividad de esos extractos, de los metabolitos secundarios, de cómo se puede utilizar esos extractos para combatir patógenos. Este mapa fue construido con los títulos y las palabras claves. Como pueden ver, ustedes da un poco más de detalle. Aquí son términos muy generales y aquí ya empiezo a tener términos que me permiten hilar una narrativa, que es parte del objetivo de la interpretación de estos mapas. Por eso, para la interpretación de estos mapas hay dos niveles. Un nivel que es el descriptivo, que lo puede hacer
un analista, lo puedo hacer yo así no sea experto en el área temática, pero hay un nivel crítico, que es en el cual yo ya empiezo a relacionar con mi conocimiento de base del área temática otros elementos para construir la narrativa de interpretación del mapa científico. Entonces aquí yo empiezo a mirar que aquí me hablan de energía, yo solo empiezo a relacionar, ok, de la biomasa para producción de energía, aquí ya me hablan del almacenamiento de biogás, o sea, investigación en cómo almacenamos ese biogás y si es más eficiente su uso. Aquí vemos del biocarbón, cómo generamos fuentes que puedan sustituir el carbón mineral. Entonces uno empieza a hacer diferentes inferencias. Ambas redes son complementarias. Yo puedo empezar a relacionar ejes temáticos que estoy viendo acá con ejes temáticos que estén relacionados en las palabras claves. La herramienta incluso permite, para que sea un poco más sencillo la relación, aquí no se ha hecho todavía, es cuando tengamos identificados qué clústeres tienen relación en los que son de palabras claves y en los que son de título y resumen, cambiar el color del clúster para que me queden de un mismo color y facilite el análisis y por supuesto una explicación ya sea en una ponencia, en una charla con el equipo o incluso colocando esta información en un artículo científico. Voy a irme rápidamente a la herramienta, vamos a ver si ya me abrió. Como tengo tantas abiertas, a veces no quiso abrir. No sé si tenga, ya. No sé si tenga límite para abrir. Yo lo más que he abierto son para esta charla 7 y 2 que ya tenía de un análisis que estamos haciendo para el Congreso, que esperamos publicarlo esta tarde cuando ya cierre. Listo. Entonces, algo que les quería mostrar y que pues va a ser parte también del curso, pues el espacio de la charla a veces no nos da para todo, es cómo organizamos los metadatos. Mientras carga la librería, esta es la biblioteca que estamos construyendo para el trabajo en bioprospección. Aquí tenemos nuestras ecuaciones de búsqueda. Los mapas que les estoy mostrando son de esta ecuación de búsqueda. Una ecuación de búsqueda general donde están todos los términos relacionados con bioprospección, donde lo asociamos la bioprospección al tema agricultura, bioindustria, bioprocesos, biomasa, biodiversidad, y estamos manejando un intervalo de 10 años en las áreas de conocimiento de agricultura, ciencias biológicas, ingeniería química, química, también el componente social, áreas complementarias, negocios y veterinaria. Y estamos limitándonos al análisis de artículos, reviews y conference proceedings. Este, digamos, es algo que siempre les vamos a recomendar, que este sea la triada de análisis. Siempre limitar por tipo de documento a estos tres. A veces es interesante analizar libros y capítulos de libros, pero lo que nos va a dar las tendencias son estos tres elementos. Y esta es la biblioteca completa. Esta es la biblioteca completa que se construye con los metadatos de las bases. Entonces ahí van a estar todos los campos de indexación que les he hablado. Esta biblioteca es interesante tenerla así organizada en Excel porque pues va a ser mi fuente de consulta. Si yo quiero mirar un artículo o buscar bibliografía que me vaya a servir en el tema para alguna charla o que quiero leer para documentarme, pues aquí ya tengo una biblioteca especializada. Con la BAC, en el Servicio de Difusión Selectiva de Información, ya estamos trabajando también para que no solo les lleguen esas alertas de correo, sino que se puedan entregar bibliotecas estratificadas. Y esas bibliotecas pues nos va a dar ya unas bases complementarias que son el top del 10% más citado, el más reciente, el más relevante. Y esta es la parte que sí quería mostrarles. Para que estas redes, comillas, queden así como bonitas, legibles, que yo no vea palabras duplicadas. Por ejemplo, a veces uno ve redes en las que aparece, no sé, por ejemplo, productos natural product y natural products, el singular o el plural, o términos que sean complementarios. Nosotros construimos unos tesauros de sinonimización. Esto que ustedes ven aquí en el Excel son todas las palabras claves que se generaron de esos artículos que analizamos. Y ya lo que podemos ver aquí al lado es la sinonimización de esas palabras claves. Entonces, por ejemplo, aquí aparecía tolerancia a estrés abiótico y tolerancias a estrés abióticos. Se colocó el plural. O aparecía above ground biomass, y la diferencia es que estaban con guión corto. Entonces la dejamos con guión corto. Esto facilita que la red sea un poco más limpia. Esta es la parte más operativa de los análisis de redes, porque implica, en este caso, normalizamos 14.000 palabras. De esas 14.000 nos quedaron 6.034. Entonces es un trabajo dispendioso. Estamos trabajando con nuestros investigadores que saben un poco más de bioinformática, de analítica de datos y todo el tema de machine learning y algoritmos para ver cómo podemos generar un script que nos facilite ese trabajo y pues que después podamos ofrecerlo a los investigadores.
Listo. Entonces, aquí en el Adboss Viewer, que esta es la interfaz de trabajo, yo voy a trabajar diferentes alternativas para creación de información. La que siempre vamos a trabajar es con los metadatos de una base de información, es la creación de mapas basados en datos bibliográficos. Ahí le damos siguiente. Aquí nos dice de qué bases de información puede leer este aplicativo. Podemos leer datos de Web of Science, de Scopus, de Dimensions, de Lens y de PubMed. Vamos a irnos a Scopus y vamos a buscar un corpus cualquiera que yo tenga por acá. Vámonos a buscar. Denme un momento. Vamos a buscar uno de quinoa. Y vamos a mirar uno de material de siembra. Vamos a abrir este material de siembra de Scopus. Es un corpus de material de siembra y mejoramiento genético en quinoa. Entonces, él dependiendo del tamaño de los metadatos, pues se va a demorar un poco más en abrir. Mientras eso, yo voy a continuar aquí con la presentación. Entonces, este es el primer comparativo. Lo que nos da un mapa de palabras claves, lo que nos da un mapa de títulos y abstracts. Entonces, son mapas complementarios que me permiten construir una narrativa de las tendencias generales de mi campo de investigación y de las tendencias complementarias, o ya generar una discusión un poco más específica de cada uno de estos clústeres en función de la relación que se puede identificar. El siguiente es un mapa que también hicimos con quinoa, pero lo hicimos para el área de post cosecha, transformación y agregación de valor. Este mapa está realizado con las palabras claves de los artículos. Entonces aquí podemos ver que es una red muy sencilla. Hay solo 4 ejes de trabajo. Un tema enfocado a los valores nutricionales asociados a los componentes de la quinoa, un tema de la quinoa y su potencial antioxidante derivado de estos componentes bioactivos, y tenemos también el tema de la quinoa y su componente de proteína, en este caso la quinoa por el potencial de ser una proteína alternativa de origen vegetal para reemplazar proteína de origen animal. Entonces aquí nos habla de qué productos a partir de la quinoa en función de su contenido proteico se pueden desarrollar. Entonces hablamos de las harinas, hablamos de bebidas, leche de quinoa, que ya eso es un producto de marca Perú que se está moviendo muy bien en el mercado internacional, y cómo eso se relaciona con la tendencia de proteínas de plantas como una alternativa de seguridad alimentaria. Pero miren que apareció algo muy interesante, que era la relación que tiene el potencial de componentes o de valor agregado que puede tener la quinoa en función de qué, de la parte genética, de los procesos de germinación de esas variedades de quinoa, y también de factores de estrés abiótico, en este caso relacionados con la salinidad del suelo. Entonces aquí son 3 clústeres claves de esa área temática de post cosecha, y un clúster complementario de la relación de la post cosecha con mejoramiento genético y con las relaciones suelo-planta. El que tenemos aquí al lado derecho fue hecho con las conclusiones, pero no lo hicimos con las conclusiones fueron 196 publicaciones que se identificaron en post cosecha y transformación en quinoa. Nuestro investigador con el que trabajamos, Jader Rodríguez, le dijimos que de los artículos más recientes, los más citados y los más relevantes que nos generan la plataforma de Scopus, él seleccionara un grupo que él considerara que representaban estas tendencias. Él seleccionó 17 publicaciones. De esas publicaciones las recuperamos en texto completo porque es la única manera de acceder a esos contenidos, y generamos un campo de metadatos de las conclusiones. Lo metimos en lo que sería el campo de abstract para que el software lo pudiera entender. Y este fue el mapa que nos generó. Entonces aquí lo que empezamos a mirar fue que en las conclusiones la mayor orientación es al uso de la quinoa como una proteína alternativa, como una proteína de alimentación que puede reemplazar a la leche, lo que les decía, la leche de quinoa. Va a tener propiedades funcionales que van a permitir modificar diferentes aspectos nutricionales y de las dietas alimentarias. Y también nos empezaba a generar el tema de cómo la quinoa va a seguir trabajándose en la extracción de esos componentes bioactivos, sobre todo el tema de los flavonoides, de cómo integrar la quinoa y sus componentes bioactivos a otras matrices alimentarias. Nos seguía hablando de los componentes fenólicos, aquí ya aparecía el tema de la fibra, y nos empezaba a hablar de la adición, de cómo agregar esos componentes bioactivos o la quinoa como un aditivo de otros alimentos, ya sea ultraprocesados o elaborados. Entonces ya nos daba una panorama muy interesante. Miren, aquí la bebida fermentada de quinoa, y pues hace poco las noticias que uno más ve son relacionadas con la milk, con Q. Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo, la quinoa, el trabajo de investigación en quinoa en post cosecha es
como proteína sustituta de proteínas tradicionales. Entonces aquí nos dio una lectura muy interesante de cómo de las tendencias la que más se va a expresar en el futuro cercano es el tema de, contenido proteico de quinoa. Listo. Voy a irme nuevamente al aplicativo a ver si ya. Listo. Perfecto. Entonces, esta es la interfaz que ya les hemos mostrado de VozViewer. La idea es que esto no es una capacitación exactamente en el uso de la herramienta. Para eso vamos a tener el curso y otras charlas complementarias el próximo año. La idea es que se puedan inscribir cuando se lance el curso. Aquí nos dicen todos los tipos de análisis que podemos hacer. La idea es que con la presentación que les voy a dar, ustedes puedan identificar qué autorías me permite trabajar con autores, organizaciones y países, concurrencia con lo que les mencionaba, con las palabras que definen los autores, con las que indexan los sistemas de indexación de revistas, o puedo trabajar con ambas al tiempo. El tema de acoplamiento bibliográfico, que es el análisis complementario que vamos a ver el día de hoy, o los temas de citación y cocitaciones, que son otros tipos de análisis que nos permiten ver esos llamados colegios invisibles, que yo puedo tener relación con por número de citaciones que compartimos con otros autores y no necesariamente yo he trabajado con ese autor, pero estamos en la misma área del conocimiento. Esos son los llamados colegios invisibles. Y bueno, esta es la interfaz de trabajo. Ahorita vamos a mirar el tema de cocitaciones. Listo. En este sí me voy a ver a los grafos que tengo aquí abierto. Este fue un análisis que hicimos de las palabras claves relacionadas con el tema de residuos de pesticidas o pesticidas que influyen en la mortalidad de las abejas. Este mapa lo conoce muy bien nuestro colega Henry Alexander, en el cual pudimos ver también los ejes de trabajo que se están desarrollando en la investigación de la afectación de los pesticidas a las abejas. Pero hicimos también un análisis complementario en el cual tomamos de ese campo complementario de moléculas, qué información salía al analizar lo que nos presentaba este componente. Y aquí lo que empezamos a ver ya fue más explícitos los diferentes compuestos que más están trabajando en la investigación científica. Entonces aparecía el tema de las oxacinas, el tiametoxan, las guanidinas, el clotiniadín, aparecían las piridinas, el diacloprid, acetamiprid, aparecía el clopirifos, que pues ese ya sabemos que hay un debate fuerte con respecto a él. Aparecen otros como el cumafos, el clorotalonil. Entonces aquí las piretinas, entonces aquí empezamos a ver ya específicamente cuáles son esas moléculas que se están trabajando. Entonces me voy a ir un poco a la interfaz de las moléculas. Aquí lo chévere de tener el software es que uno ya puede ir ampliando. Entonces yo puedo empezar a mirar otros pesticidas que no son tan llamativos o otros compuestos químicos que se están identificando en la investigación en afectación a las abejas o a otros polinizadores. Estos son los más reconocidos y los que más se habla, pero yo puedo empezar a encontrar otros que de pronto todavía no están siendo tan utilizados, pero pueden tener un potencial de afectación y puede masificarse su uso como alternativas a los que empiecen a bañar. Aquí aparece el propiconazole, aparece el deltametrin, aparece el clocloraz. Pueden ser componentes también activos de esos pesticidas, los fluorinatos. Aquí uno ya empieza, para alguien que sepa de todo este tema de la parte de residualidad química, análisis de química analítica, esto es una golosina porque puede empezar a mirar qué otras moléculas esperarían en el análisis de matrices alimentarias o en el análisis en toda la cadena de valor de la apicultura. Hasta aquí ya se puede empezar a explorar un poco más qué otros componentes. Miren, aquí aparece, pero entonces creo que es un nombre común, el espinosat. Ay, no recuerdo muy bien en este momento, pero aparecen muchos elementos interesantes para ya empezar a explorar. Miren, aquí ya apareció una molécula como tal. Aparece nicotina, aparecen las afectaciones que tienen en los receptores de neonicotinoides las abejitas. Entonces acá uno puede empezar a explorar y generar unas narrativas muy interesantes sobre las moléculas o los compuestos químicos, agroquímicos que afectan a las abejas que más están trabajando y reportando en la literatura. Y miren la diferencia con respecto al que sería el mapa de palabras claves. Aquí básicamente lo que yo empiezo a mirar son los efectos, entonces los insecticidas que afectan el componente fisiológico de la abeja, que empiezan a también potenciar o facilitar los estresores bióticos como el varroa destructor o el Nosema ceranae. Aquí empezamos a ver que básicamente se manejan estudios controlados, ya sea a nivel laboratorio o a nivel de semicampo, de cómo se comportan las abejas frente a la presencia de estas moléculas. Esto es parte de lo que está trabajando el equipo de Henry Alexander. Entonces ahí ya uno empieza a mirar, listo, esta es la manera como se trabaja y se está trabajando sobre qué, sobre estas moléculas en mayor o menor proporción. Listo.
Listo, me voy rápidamente a la siguiente slide. Este es el que les digo que es un poco más complejo, pero es muy interesante. Este es un mapa de acoplamiento bibliográfico. Entonces, este tipo de mapa lo que nos presenta ya no es la relación entre textos, palabras claves, autores, sino la relación entre los documentos. Y el tamaño de los nodos, en este caso de estas burbujas, es el número de citaciones que ha tenido ese documento, mientras que las conexiones es el número de referencias que comparten los documentos entre sí. Entonces podemos ver que aquí en estos dos clústeres, en el azul y el rojo, vemos que hay una red bastante fuerte en el cual estos documentos están compartiendo las mismas referencias. Entonces aquí ya empezamos a ver que existe una línea de base de trabajo que puede tener unos frentes de investigación. Aquí vemos un artículo que es muy citado. Esto ocurre con frecuencia cuando hacemos los análisis cienciométricos. Encontramos artículos que tienen, no sé, 500, 600, 700, 1000 citaciones, pero no necesariamente son citados por los artículos de ese conjunto de datos que estamos conformando de nuestra área de conocimiento en función de la ecuación de búsqueda. Entonces lo que uno dice es que son artículos relevantes que son citados no solo por el tema, en este caso del polen en las abejas, sino son citados por otras áreas de otros componentes de investigación en apicultura y son citados en algún momento o mencionan algo relacionado con el polen, pero no está totalmente conectado en función de referencias con los otros documentos de mi colección de trabajo. Entonces, en este caso, esto se puede decir que es un documento que es muy citado, pero no necesariamente representa la línea de base de la investigación en polen en los clústeres específicos. Entonces, para trabajar esta red, sí me voy a ir al aplicativo porque es un poco más cómodo. Aquí la podemos ver. Esta red de acoplamiento bibliográfico, lo interesante es que si yo quiero profundizar un poco más al desarrollar la narrativa, por ejemplo, miremos aquí el que les estoy mencionando. Este es un artículo del investigador Mulin C.A. Y el título del artículo, bueno, yo se los leo porque no se alcanza a ver, se despliega generalmente en este cuadro inferior. Altos niveles de miticidas y agroquímicos en apiarios de Norteamérica. Implicaciones para la salud de la abeja. Entonces, en este caso, es posible que en el texto, en el abstract, esté mencionado polen, ¿sí? Esté mencionado polen en el título, en el abstract o en las palabras claves. Y es un artículo que tiene 905 citaciones, pero al tocar el polen de una manera transversal como uno de los componentes del apiario, tanto en la parte de que recogen el polen como el polen que se almacena en la colmena, no tiene tanta relación con lo que queríamos saber del polen, que eran los usos, las aplicaciones del polen, residuos que tuviera el polen en temas de agroquímicos. Entonces no hay una relación, si bien que no genera sino una conexión con este otro artículo. Es un artículo muy relevante para el tema de apicultura, pero no necesariamente para el tema de investigación en polen. Entonces, en este caso lo podemos llamar como una línea de base falsa, porque no es una línea de base de mi investigación en polen, pero sí no es una línea de base de la investigación en apicultura. En cambio, si yo me voy, por ejemplo, a este, que es de Pascual, vemos que si bien no tiene tantas, genera más interacciones con otras publicaciones. Y cuando yo miro el título me habla de actividades biológicas en polen de abeja comercial, actividad antimicrobiana, antimutagénica, antioxidante y antiinflamatoria. Entonces yo empiezo a ver que comparte referencias con diferentes publicaciones. Es afín a mi temática, yo puedo decir que ese artículo es una línea de base, porque me está hablando del polen y sus propiedades funcionales. Y si yo quiero leer un poco más, quiero explorar un poco más, yo le doy clic a ese nodo. Y como está asociado el DOI, por eso les decía la importancia de bajar siempre el campo de DOI, me lleva a donde puedo consultar la publicación. En este caso, pues me está pidiendo que me conecte a través de la institución, y que eso se puede hacer a través de, sabemos que está en SendDirect, tenemos acceso a SendDirect, pues guardamos el DOI o guardamos el nombre y consultamos desde la biblioteca en bases de datos. Ya lo otro es que, pues, si no lo encuentro en la base de datos, pues todo el mundo usa esto, yo no estoy haciendo nada diferente, que es SciHub, repositorio para búsqueda libre de información. Coloco el DOI y pues si está disponible, él me lo busca. Y ahí tengo el artículo de la actividad biológica de polen comercial. Y bueno, aquí ya puedo, miren, me trae una versión del manuscrito aceptado. Muchas veces no trae la publicación ya, la versión que quedó indexada, sino nos trae la versión ya aceptada antes de que le hagan todos los arreglos de forma a la publicación. Y aquí perfectamente yo puedo empezar a profundizar en qué esa línea de base que me está llevando, o sea, qué esto está identificando como que promueve esas actividades funcionales del polen. Entonces aquí empiezan a aparecer los diferentes compuestos bioactivos. Listo, ahora voy a mostrarles, esta por ejemplo es otra línea de base,
Esta aquí habla de la caracterización de la composición química de polen de abeja en China. Entonces aquí ya me habla de que se espera unas características específicas en los polens comerciales. Y va a mostrarles lo que sería un frente de investigación, no una frontera de investigación, que es diferente, sino el frente de investigación es como los últimos temas que se están trabajando y que están soportados en una línea de base robusta, en un acervo científico. Así como los abogados hablan de un acervo probatorio, los artículos nos hablan de un acervo científico que sustenta lo que está presentando un grupo de investigación. Miren este artículo de 2021 de El Investigador Campos MG. Si se dan cuenta, tiene por lo menos, aquí dice que tiene 357 conexiones, o sea, comparte referencias con 357 publicaciones que conforman este corpus. ¿Y de qué me habla él? El artículo es métodos estándar para la investigación en polen. Entonces uno empieza a decir, este señor posiblemente sea una review, lo que hizo fue generar una colección, una recopilación de los diferentes métodos de investigación en polen de abeja. Entonces está generando una interrelación con los diferentes artículos que conforman la colección. Entonces yo lo que yo puedo inferir es que este es un frente de investigación en el que se está estandarizando los métodos necesarios para investigar en polen. Ese sería un frente de investigación, estandarización de métodos para investigación en polen. Voy a reducir un poquitico acá y me voy a ir a otro por acá, digamos este por ejemplo que no es tan reciente, pero igual no es que sea tan viejito, de 2019. Vamos a aumentarlo un poquito. Cuando uno señala y aumenta, se pierde, pero acá está. Este es un artículo de Bleja y colaboradores que nos habla de la morfología, propiedades físico-químicas y capacidad antioxidante de los polen de abejas. Entonces, en este caso, también vemos que tiene una muy buena red de artículos con los cuales comparte referencias. Ese es el otro frente de investigación. Investigación en polen que en su capacidad antioxidante, la capacidad antioxidante que tenga el polen de abejas como un valor diferencial y pues ya algunos consideran que el polen es un superalimento. Entonces esta es la manera como se analizan estas redes de acoplamiento bibliográfico. Yo voy mirando los nodos más grandes, que serían los más citados y que yo esperaría que fueran la línea de base. Miren, este es un artículo de 2020 que ya tiene 58 citaciones. Eso es una muy buena tasa de citaciones y me está generando una muy buena conexión. Cuando tenemos esto, un artículo, digamos, de máximo 2 años y que tenga buen número de citaciones y que tenga una muy buena red de interacción por el número de referencias con otros artículos, una de dos, o es una review, que en este caso lo es, o ya nos está estableciendo como una línea de base, como un frente de investigación, se puede estar convirtiendo en una línea de base. Entonces aquí él habla de la composición y funcionalidad del polen de abeja, una review. Entonces ya sabemos que ese frente de investigación que son las propiedades funcionales o las capacidades antioxidantes del polen, posiblemente en unos años ya se convierta en una línea de base, porque la investigación está orientándose hacia allá. Entonces, ¿cómo se transmuta de línea de base a frente de investigación? Ya sabemos que fronteras, cuando sabemos que es lo último, que casi nadie lo está trabajando, que es muy reciente, que es exploratorio. Entonces esperaríamos que ahí tuviera conexiones con las referencias, pero al leer el tema diría, esto está como muy, muy nuevo, como muy, ahí digamos si se necesita para definir la frontera de investigación al equipo científico técnico. Para el tema de líneas de base y frentes, el analista puede llegar a hacer una inferencia descriptiva, pero también requiere la inferencia analítica con el equipo científico tecnológico. Voy a irme rápidamente a la presentación. Eso es del tema de metaanálisis. Esto lo menciono rápidamente porque es un trabajo que está en curso y que se está pendiente para publicación. Básicamente lo que hacemos es trabajar con el texto completo de la publicación. Y a ese texto completo empezamos a asignar diferentes categorías para que software especializado, como es el caso de Atlas TI, corra y busque en esos PDFs donde se encuentre la palabra que me interesa y selecciona frases. Él selecciona frases o párrafos. Aquí nosotros lo hicimos por frases. Y básicamente lo que le buscamos fue que buscara todas estas palabras relacionadas con pesticidas y agentes químicos y estos elementos de afectación. O sea, queríamos mirar qué tanta concurrencia había de las palabras relacionadas con los pesticidas con las palabras relacionadas con que están afectándose a las abejas. Entonces hablamos del tema del pecoreo, el tema del regreso a la colmena, la parte fisiológica, mortalidad, y lo que nos muestra es la frecuencia de concurrencia y la concurrencia, la frecuencia y la intensidad de concurrencia de las palabras. Entonces, esté más oscuro es donde más está coincidiendo. Entonces, el imidacloprid está afectando de todas las abejitas. Y cuando hicimos el análisis, en este caso horizontal, para identificar cuál puede tener más afectaciones,
pues encontramos que el que más tenía concurrencia con las diferentes afectaciones, pues son los que están en rojo. Entonces es un riesgo mayor para las abejas, en verde un riesgo leve y en amarillo un riesgo moderado. Entonces esto también se hace pero ya analizando todo el artículo y pues se necesita un software potente como Atlas TI o en vivo. Y yo dejo ahí, me extendí como siempre, pero si Adriana nos regalas 10 minutos para preguntas del equipo de investigación, maravilloso. Y ya les voy a compartir la presentación al chat para que la tengan. Claro que sí, Diego, si quieres, vi que acá tenían una pregunta primero. Iniciemos con David Ricardo, nos dejó una pregunta. ¿Es posible importar una base de datos unificada de WOS y Scopus o deben ser análisis independientes? Para el metaanálisis se requiere que sean análisis conjuntos, que tú mezcles las dos bases de datos. Entonces, en este caso sí es posible, lo hemos hecho con Web of Science y Scopus y Cielo. El único problema es que no vas a poder hacer todos los análisis. El que no podrías llegar a hacer es el de acoplamiento bibliográfico, porque la manera en que se indexan las referencias en Scopus y en Web of Science es muy diferente. Lo que sí puedes hacer es análisis de concurrencia de palabras claves, de textos claves, autores, organizaciones, países, que es como el básico intermedio de cienciometría, pero los otros sí tendrán una limitación. Sí deja hacerlo, pero implica, digamos, saber dónde se diferencian los metadatos. Por ejemplo, en Scopus los autores están separados por punto coma, o sea, autor, punto coma, autor. En Web of Science están separados por punto y coma. Entonces, cuando yo monto eso en un Excel, tengo que definir o los dejo con la estructura de Scopus o los dejo con la estructura de Web of Science. Eso ya lo que nos permite es tratar de que los metadatos sean lo más homogéneos posibles y que cuando yo lo cargue en el software, sea VosBeaver, Bibliometrics, hay otro que se llama Cytomat, que es muy, muy interesante también, pues él los entiende y diga, esto es una estructura de Scopus, entonces te lo lee todo. El único metadato que sí no funciona muy bien es las referencias. Los otros, digamos, palabras claves, afiliaciones, se puede hacer la homologación, por decirlo de alguna manera. Compartir la presentación. Vale, creo que por acá no hay más preguntas en el chat. Sin embargo, creo que vi una manito levantada, pero no veo, de pronto la bajaron. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si quiere puede realizarla. Están pues los micrófonos abiertos. Buenos días a todos. Buenos días, Diego. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien. No, Diego, una inquietud. Es que uno, Sí, señor. ahora que estamos trabajando contigo en dos proyectos, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Y uno ve lo que explicas y la importancia que es hacer ese tipo de vigilancia tecnológica, ¿no? ¿Qué se ha pensado a través de Agrosavia de que casi todos los proyectos tengan ese apoyo, hombre? Es que yo creo que un proyecto sería mucho más exitoso, mucho más de impacto si pudiera hacer esa última información y de esa manera tan concreta y tan eficiente que hacen ustedes. Entonces, pues nosotros, porque hemos intentado ahí vincularte, ha sido bien difícil, casi que no lo logramos. ¿Cómo hacer eso para que Agrosavia trabaje más en este campo? Bueno, Jorge, excelente pregunta. Y pues mira, cuando se diseñó el departamento, esa era una de las grandes brechas o cuellos de botella que se iban a presentar. Cómo poder que esto esté vinculado a los proyectos de investigación, porque realmente cuando uno mira la capacidad de recurso humano, eso llega un momento en que va a tener un límite y ningún equipo va a poder dar a bala una agenda que puede manejar al año unos 100 proyectos, colocando una tasa promedio, 180 proyectos en ejecución. Y digamos, el equipo del Departamento de Inteligencia somos 10 personas, pero quienes realmente están enfocados en los temas de análisis de tendencias es la coordinación de inteligencia científica, que son 3 personas, y pues a mí me gusta mucho hacer eso, entonces yo también me meto. Es como la pasión que uno tiene. En la coordinación de divulgación hacen es el análisis de lo que les acabo de mostrar, pero de la productividad científica de la corporación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros ya estimamos nuestra capacidad y podríamos estar al año en un año máximo en 3, 4 proyectos. Entonces, en este caso, ya estamos en 2 contigo y creo que vamos a estar en otro en Zanahoria y creo que estamos todavía en el tema de bioprospección, que es una iniciativa más transversal.
¿Qué otros equipos tienen capacidad para hacer este tipo de análisis y que lo pueden hacer, digamos, propiedad intelectual, pero más enfocado a patentes? Ellos también ahí tienen dos analistas. Está Mercadeo de OT, que tienen todo el tema de vigilancia comercial, todo el tema de análisis de exportaciones, importaciones, tendencias de consumo, tendencias de mercado. Está el equipo del DAI, que pues de ahí venimos varios de los que creamos el departamento, pero el enfoque de ellos es más enfocado al tema de cadenas productivas, al tema del SNIA, de esa política de ciencia y tecnología. En su conjunto, los cuatro equipos tampoco darían abasto. O sea, los cuatro equipos conforman como la expresión de lo que sería un sistema, una unidad de gestión de conocimiento en la corporación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Diseñamos un curso que le permita, y que esperamos que se lance pronto, ya nosotros ya diseñamos el curso y lo entregamos para desarrollo a un proveedor con Academia AgroSavia, que el investigador pueda tener la capacidad de utilizar estas herramientas en las dos primeras fases de la construcción del proyecto, que pueda utilizarlas para enriquecer su nota concepto, para fortalecer un poco la formulación del proyecto, sobre todo en la parte de estado del arte, y que se delimite si dentro del proyecto cuál sería el alcance de un análisis de vigilancia científica, tecnológica y comercial, dependiendo de la naturaleza del proyecto, y que pueda tener cierto nivel de autonomía a realizarlo, pero va a tener un acompañamiento metodológico de las áreas respectivas. Otra cosa que estamos haciendo es, ya hemos hecho una charla en Nataima, otra en Motilonia, presentando estas herramientas, presentando temas de vigilancia científica y tecnológica. Vamos a hacer algo parecido a lo que hace Estadística. Estadística tiene algo que se llama el equipo extendido de Estadística y funciona en temas de consultorías. O sea, genera consultorías en temas de análisis estadístico para los proyectos. Vamos a hacer un equipo extendido de inteligencia y vigilancia. Ya hemos, en los centros que hemos visto, identificado personas que les gusta el tema o ya tienen conocimiento o tienen capacidades en tema de analítica de datos. Entonces, en el tema ya tenemos identificado a una persona, en Motilonia también. La idea es identificar en cada centro una o dos personas que podamos formar y que nos ayude a potenciar esos servicios de consultoría. Pero en este caso aquí son dos elementos claves, no solo limitarnos a que sabemos que hay una consultoría, sino también tener un nivel básico intermedio en manejo de las herramientas para que yo de manera autónoma, no necesariamente en un proyecto que yo mismo quiera decir, venga, yo quiero saber qué está pasando en un ejemplo en el que tú estás trabajando, en cebolla larga, y pues ya hicimos este trabajo, yo quiero seguir mirando cómo se va comportando la tendencia y que tú puedas hacer eso de manera autónoma, no necesariamente para un proyecto, sino por mirar cómo avanza tu campo o los campos de investigación. Entonces ahí nos toca jugar con eso, jugar con capacidad ya que está formada de los equipos, formar nuevas capacidades, ir participando, haciendo acompañamientos metodológicos. Muchas veces, cuando uno habla con el equipo de investigación, no necesariamente requieren un estudio exhaustivo de vigilancia que puede durar 6 meses, sino se requiere es tener una muy buena biblioteca de información científica, en la que yo pueda consultar los últimos artículos, que los tenga categorizados, que tenga a la mano eso, que los pueda buscar en texto completo. Entonces eso va a depender de la naturaleza de cada proyecto. Entonces, en la medida que podamos ir, que la gente vaya capacitándose en el curso, que podamos identificando esos enlaces, comillas, en los centros y que pues obviamente quieran participar, que quieran dedicar un 5% a esas actividades de consultoría y también pensar y hablar con la dirección cómo hacemos para que esos 5% también les sea reconocidos. Por ejemplo, digamos, si yo estoy trabajando un 5 o 10% en estos temas de inteligencia y vigilancia, de pronto, lo que estoy diciendo no sé si sea posible, es un pensamiento mío. No sé, que eso me pueda significar 1 o 2 puntos de escalafón, no sé, o sea, lo que les estoy diciendo es algo como para también reconocer que esa labor de consultoría a veces toma más de ese 5%, dependiendo. Yo escucho a mis compañeros que trabajan en el equipo extendido de estadística y a veces es tan interesante y a la vez tan complejo que terminan involucrados en el proyecto, más allá de ser una consultoría, y pues eso ya son tiempos de capacidades que pueden demorarse un poco más. Estoy buscando para compartirles la presentación, por favor, no se vayan ahí todavía. Si tienen otra pregunta, Jorge, no sé si respondí tu pregunta, me disculpas. Sí, Diego, muchas gracias. Sí, gracias. Perfecto. Listo, entonces ya les estoy cargando aquí al chat la presentación. Entonces la idea es que pues también invitarlos a que cuando ya tengamos el curso y empecemos a enviar las inscripciones, lo puedan hacer. Va a ser asincrónico en la plataforma de Academia AgroSavia, pero va a estar sincrónico con charlas que vamos a hacer en la medida que sabemos que van corriendo los módulos. Colocamos una charla de 2 horas en la cual se solucionan dudas, en la cual mostramos otros ejemplos y también es como para tener esa interacción que es muy necesaria en estos trabajos. Ya les acabo de dejar la presentación en el chat de la reunión para que la tengan como material de consulta. Igual también queda el video. Y pues de antemano muchas gracias por haber aceptado este espacio. Sé que estamos en congreso y ya ahorita todos vamos a las salas. Sí, señor. Sí, perdón, Lorena, discúlpame. Sí, señora. Va a estar abierto para todos los
En mi concepto personal, para mí investigables son desde el PhD hasta el PI. Entonces, el que se quiera seguir PhD, Master, PI, no hay ningún problema. O sea, no tiene limitación de cargo. Vale, Lorena, con gusto. Listo, Diego, muchas gracias. Perfecto. Entonces creo que por el día de hoy pues no tenemos más preguntas. Igual cualquier cosa, recuerden que pueden escribirle a Diego al correo. Si nos recuerdas, por favor, si tienen alguna inquietud o alguna solicitud, ¿a qué correo pueden escribirte? Pues Pueden acerca como escribir, estos temas. sí, pueden escribirme a mi correo o pueden escribir al correo del departamento. Ya se los voy a dejar ahí en el chat. Vale, muchas gracias. Y también nos pueden escribir al correo de la biblioteca bac@agrosavia.co, cualquier solicitud también que requieran de información. Agradecemos mucho a Diego por este espacio. Esperamos que se puedan seguir dando estos espacios y para que puedan a través del departamento dar a conocer como estos avances y estos trabajos que están realizando, así como los cursos. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos poder contar con su participación para próximos espacios de capacitación. Muchas gracias a todos. La grabación va a quedar en el chat y también la vamos a enviar a los correos electrónicos para aquellas personas que de pronto no pudieron conectarse. Perfecto, Adriana. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Un excelente resto de día. Dale. Muchas gracias, Diego. Excelente Feliz resto día de para día. todos. Gracias. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Buen día para todos.